El Renacimiento. Ok, el Renacimiento fue un movimiento cultural propio de los siglos XV y XVI en Europa. Y como dije en la clase anterior, es como una etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. También se le puede llamar una etapa más temprana de la modernidad. Se llama Renacimiento porque era un afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, el renacimiento de la cultura clásica. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, un periodo que ya dijimos se caracterizó por una supremacía de la cultura teocéntrica. A cambio, los renacentistas luchaban por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica, promoviendo un enfoque humanista donde el centro del universo era el hombre. Entonces se ve cómo numerosas personas se atreven a desafiar a las concepciones impuestas por la Iglesia Católica Europea durante miles de años, 1000 años. De esta manera se rompe con lo establecido y se exploran nuevas ideas trascendentales en muchas áreas, como el arte, la ciencia, la política, la filosofía y por supuesto la gastronomía. Se genera en la sociedad un cambio donde ya lo único valorable no era solo aquello que tenía que ver con complacer los deseos de tu dios o de tus dioses, sino que también pasaban a valorar la sociedad al ser humano y su condición humana y el futuro del humano o del hombre, tanto individualmente como en colectivo o el futuro de la sociedad. Esta es la época donde los eruditos debatían si el planeta era redondo o si no era el centro del universo, que se atrevían a pintar por primera vez el cuerpo desnudo, realista, de una mujer después de muchísimo tiempo, o se volvían a emplear las columnas y los arcos inventados por los griegos. Gastronómicamente se volvieron a los valores de la cultura grecolatina, donde se auspiciaba la necesidad de alimentar tanto el intelecto como la apetencia, y que el gusto culinario era admirable y era reconocido como una manifestación cultural. Fue en Italia donde se dio el verdadero núcleo del Renacimiento. Primordialmente se puede mencionar las ciudades de Venecia, de Génova, de Florencia. Todo esto era como el epicentro donde para el momento se concentraba toda la riqueza, todo el poder político e intelectual de la Iglesia romana. Es un error decir Italia porque la República Italiana es una concepción mucho más moderna. En ese momento la península estaba habitada era por numerosos reinos y ciudades-estado, como de las cuales las que mencioné son quizás las más influyentes. Entonces, cada uno de estos pequeños reinos a tiempos colaboraba unos con otros o se hacían la guerra entre ellos, mientras tanto, o todo dependía de cómo sus alianzas con la iglesia crecían o se debilitaban a lo largo de las generaciones. Lo que sí tenían en común eran que todas estas ciudades eran grandes ciudades mercantiles, eran centros económicos de la época. Así que el intercambio de ingredientes, de costumbres y de modas siempre fue fuerte, a pesar de que en algún momento podían estar en guerra. Competían culturalmente entre sí. Entonces, cuando una ciudad hacía una construcción arquitectónica muy monumental, el otro debía entonces decorar con el arte más exquisito y encontrar el mejor artista. El otro invertía en la ingeniería más innovadora o conseguir los mejores ingenieros y por supuesto entonces igualmente cada uno defendía sus mejores recetas. Entonces, en este ambiente de competencia floreció en el Renacimiento una elevación de la cultura culinaria, donde se eleva por primera vez como un arte, equiparable a la escultura, equiparable a la pintura. Llega a su cota estética, una cota estética jamás alcanzada por la culinaria, por la gastronomía. Entonces, en cuanto a la cocina italiana como tal, que de la moderna italiana que conocemos hoy en día,
vimos entonces mucho más atrás como pues la cultura grecolatina, grecorromana asentó como las bases, sobre todo en cuanto al respeto de algunos ingredientes. Pero es en el Renacimiento donde se da el pleno apogeo de las técnicas y del placer por la comida y el deseo del refinamiento más elevado a la hora de sentarse a comer. Durante el Renacimiento se popularizan entonces las pastas rellenas. El pescado de mar y los mariscos por fin comienzan a ser valorados al igual que sus pares de agua dulce. Esta se combinaba mucho con pastas, con arroces. Se inventa la salsa pesto en Génova. Se inventa el risotto nero o el risotto pintado, teñido de negro con tinta de calamar. Eso es de Venecia. Y se hacen muchas otras preparaciones que hoy en día conocemos entonces como la comida italiana tradicional o la comida italiana moderna. Para el momento, todo lo que era relacionado a el entorno de la cocina y la buena mesa era de gran interés por todos los renacentistas. Entonces, de hecho, comenzaron a usar la cena como una oportunidad social, así como hacían en Roma. De hecho, los italianos del Renacimiento fue que volvieron a hacer popular el modelo de la dieta romana consistente en tres, en el desayuno, almuerzo y cena, que como vimos se llamaban iacentum, prandium y cena. Ya no estaba mal visto simplemente disfrutar de la comida. De hecho, se volvió común conversar sobre la comida. Así que cuando las personas que querían o estaban como en formación cultural o estaban, digamos, como en alta sociedad, tenían el requerimiento nuevo ahora de hablar de los ingredientes, de saber sobre la preparación de los mismos, sobre su procedencia, sobre su historia. Y sobre todo se hizo imprescindible el hecho de saber cómo estar en la mesa. Porque bien, bueno, en el Renacimiento se da, también lo mencionamos antes, se populariza entonces la capacidad o la accesibilidad de la imprenta. Entonces, obviamente se comienzan a producir muchos textos, hay muchos de estos textos de cocina que son como compendios de recetas, y hay otro compendio de libros que también trata más bien sobre la educación en la mesa. Entonces aparecen muchísimas de esas normas de etiqueta o de educación básica que sobreviven hasta el día de hoy. Como por ejemplo, no apoyes los codos en la mesa, no comas con una gorra puesta, come erguido en la mesa, ¿no? Mi abuela me decía, la comida a la boca, no la boca a la comida, porque uno siempre tiene que estar como erguido en una mesa. De hecho, por eso fue ese que se comenzaron a hacer populares en los comedores sillas con espaldares grandes y acolchonados para que puedas estar cómodo al momento de estar súper erguido. También cosas como no gritar o no morder la cucharilla o el tenedor, en este caso. No comer con la comida abierta. Bueno, se sostienen los cubiertos con el meñique estirado en esta época, ¿no? Esto ya ha caído un poquito más como en desuso, pero estoy seguro que muchos hemos visto como en películas que agarran como la taza de té con el dedo meñique estirado. Muchas de estas etiquetas eran en realidad herencias arrastradas de la Edad Media y tenían un poco más de sentido antes, como por ejemplo el tema de los pulgares erguidos. En esta época aparece en esta lista de grandes personajes de la gastronomía una mujer. En esta oportunidad ella es una reina criada en Venecia, ella pasa toda su vida en Venecia, pero es casada al rey de Francia. Y con ella se llevó a la corte francesa la importancia culinaria italiana y el respeto hacia lo que se comía y cómo se debía comer. Se dice, de hecho, que cuando Catherine de Medici llegó a París, ella se llevó consigo, ella se llevó como 20, un staff, un equipo de 20 cocineros con ella. Ella en su momento describió a través de cartas cómo París era súper gris y sin gusto y la gente no sabía comer.
Catherine de Medici en realidad es una figura súper interesante, es una mujer que dominó la política como consorte durante mucho tiempo. Por mucho tiempo se consideró que ella era la verdadera dirigente de la nación. Pero es súper interesante porque ella hizo inmensamente popular en Francia y pues en el resto de Francia cosas como por ejemplo la repostería italiana, influenciadas con las masas y los hojaldres que se habían traído originalmente desde Constantinopla, la presentación de los platos de manera vistosa. Y pues hay tres aspectos muy importantes que Catherine de Medici influye en la gastronomía. Uno es, quizás el más importante de todos, es que ella comenzó a hacer cenas y eventos donde los hombres y las mujeres podían compartir juntos el comedor. Entonces, claro, para guardar las formas, guardar el decoro, se implementaron estas etiquetas de comer y estas etiquetas se volvieron muchísimo más importantes, ¿no? Em, Como por ejemplo se incluían cosas como que hacer buena conversación era parte del requerimiento de tener buena educación de la mesa. Otra de las cosas que ella hizo importante fue la popularidad de las copas de vidrio y de cristal. Eso se volvió básicamente un requerimiento mínimo en toda cena de categoría. Debías tener copas de cristal y debías tener platos de porcelana. También ella hizo populares las servilletas romanas. Esas mismas servilletas romanas las hizo volver a populares porque de esa manera se podían proteger los manteles que eran muy costosos. Y por último, ella intentó ávidamente de popularizar los tenedores venecianos, que era algo que ella traía de su ciudad, que era popular. Era en Venecia, originalmente de Constantinopla, y eran pues los abuelos de los tenedores. Eran tenedores metálicos, muy labrados, muchas veces eran personalizados y se llevaban al cuello. Cada uno, tú llegabas con tu cena y con tu tenedor guindado como si fuera un collar. Los tenedores duraron mucho tiempo como para ser el elemento primordial en una mesa refinada o como parte de la cultura elemental gastronómica como el día de hoy. Sin embargo, Catherine intentó incesantemente hacer de que el tenedor fuese popular. En esta época también aparecen las primeras distinciones de los chefs, quienes eran reconocidos como gastrónomos, pero que además debían poseer conocimientos técnicos, debían conocer con el detalle todos los procesos que requería cada uno de los ingredientes, conocer todo sobre lo mismo, saber qué podía hacer con ellos, tener la capacidad de seleccionar los más adecuados, administrar los recursos de la cocina y además conservarlo todo de forma muy correcta para que la despensa pudiese aguantar el máximo tiempo posible y no se perdiera la plata. Entre muchas de esas figuras influyentes aparece Bartolomeo Scapi, quien es muy interesante porque desarrolló por primera vez, por lo menos documentada, una visión de la culinaria o de la cocina, como un laboratorio, como un taller. Empleaba principios científicos que cada vez se hacían más conocidos a la cocina y diseñó importantes técnicas que utilizamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, el baño María lo inventó Bartolomeo Scapi, el uso del papel parafinado, el uso del papel como encerado, como para enfundar las bandejas. Él mismo diseñó diferentes tipos de bandejas, de diferentes tamaños de bandejas. Él inventó o hizo popular la noción de usar las cucharillas de madera y no las de metal por cuestión de sabor. Y él es autor de un libro interesantísimo, un tratado interesantísimo de cocina de la época, que es súper interesante, no solo porque es uno de los primeros que vienen ya impresos, sino porque él ilustra muchas técnicas y muchos productos. Entonces es, digamos, el primer libro de cocina ilustrado con recetas y métodos. Incluso las herramientas y los instrumentos de cocina de la época. Es súper interesante verlo. Entonces, en la gastronomía del Renacimiento podemos definirlo como una etapa donde se enriquecía a nivel técnico, estético y cualitativo el arte gastronómico. También porque digo cualitativo porque se volvería a ser socialmente aceptable discutir las cualidades de la comida que se disgustaban mientras
que comías sin que alguien te enjuiciara por hereje. Entonces, toda esta metamorfosis de la culinaria europea culmina con la incorporación de ingredientes americanos a sus preparaciones, que es lo que vamos a hablar enseguida.